El tema de hoy es fortalecidos en la esperanza. Porque la esperanza debe fortalecernos, ¿verdad? Pero hay mucho tipo de esperanzas y hoy vamos a aprender cuál es la esperanza verdadera donde nosotros debemos ser fortalecidos. Y la semana antepasada, hace 2 domingos, vimos en el capítulo 5 del 1 al 6 que el tema era de los ricos ávaros, que fueron advertidos por Santiago por su abuso hacia los pobres, ¿sí? Fueron reprimidos por Santiago porque ellos estaban abusando. Los jornaleros, ellos estaban trabajando todos los días, cumplían con sus labores, cumplían con todo, pero estos ricos ávaros, abusivos, estaban reteniendo su paga, no les estaban pagando, no les estaban dando su dinero, estaban abusando de ellos. Y hoy estos pasajes, tú y yo seremos exhortados a ser pacientes, porque cambió el tema Santiago de rico ávaros y ahora lo cambia a la paciencia. Pero hay un porqué él habla de la paciencia. Él nos quiere exhortar que seamos pacientes en medio de las tribulaciones. O sea, hay una diferencia aquí. La paciencia en medio de las tribulaciones, comparando su esperar del labrador que aguarda con esperanza la cosecha. Por eso leí un versículo antes. El labrador se espera, ¿para qué? Para las lluvias, ¿verdad? Y eso también Santiago habló de eso, de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y es la misma esperanza o la misma paciencia que Santiago quiere que tú y yo tengamos o guardemos. Por eso habló de la lluvia tardía y la lluvia temprana. Y se nos recuerda que la perseverancia en la fe es esencial. Es esencial y que el Señor es compasivo y es misericordioso con aquellos que sufren. Recuérdate, ¿estás sufriendo? Tienes un Dios compasivo y un Dios de misericordia, iglesia. Hoy en día, la palabra de Dios nos puede o te puede ayudar a entender, a comprender la importancia, iglesia. La importancia de ¿qué? De mantener la fe y mantener la esperanza en momentos difíciles. Porque ahí es cuando todo cuenta. Cuando está bien, todos tenemos esperanza, todos tenemos fe. Pero cuando todo se cae, cuando todo se pone difícil, ahí es cuando decimos, muéstrame tu fe. Muéstrame tu fe. Y a menudo nos sentimos abrumados por la injusticia, por el sufrimiento, pero reconocer que Dios está trabajando en nosotros, en nuestras vidas, y que sus propósitos en el sufrimiento pueden ser de gran consuelo para ti y pueden ser de motivación para nosotros, eso debería inspirarnos a seguir adelante. Ser motivados que aunque estemos sufriendo, aunque estemos pasando injusticias, hay un Dios de misericordia, un Dios de poder que está allí para nosotros. Y el estudio de hoy nos va a enseñar que la paciencia es una virtud clave para los hijos e hijas de Dios. Es una virtud, iglesia, es una virtud que Dios nos puede dar, especialmente en los tiempos de aflicción. Repito, ahí es cuando se ve nuestra paciencia, ahí es cuando nuestra fe es probada, cuando las cosas no salen como queremos. Y debemos aprender de la naturaleza y del ejemplo de Job. ¿Se acuerdan Job? Job pasó por muchas cosas. Y él habla de Job al final y vamos a aprender algo de Job también. Quien mantuvo su fe a pesar de las adversidades. ¿Sí? Su esposa, sus hijos, sus hijas. Hubo mucho sufrimiento, enfermedades físicas. O sea, hubo tantas cosas, pero Job nunca dejó de alabar y de glorificar a Dios. Nunca dejó de creer en Él. Y nuestro enfoque debe estar, Santiago nos dice aquí, que nuestro enfoque, que nuestra mirada debe estar en algo. Y dice, en la venida del Señor. Allí es donde debe estar tu enfoque y mi enfoque. ¿Por qué? Porque trae consigo restauración y trae justicia. Esa es la venida del Señor. Restaura justicia. Los hijos y hijas estarán en el acto de restauración. Y los que no creen estarán en el acto de la justicia. Pero la venida es justicia y restauración, iglesia.
Y esa es nuestra esperanza, dice Santiago. Y este pasaje nos recuerda que nuestra paciencia y sufrimiento en la vida son también reflejos o experiencias de Cristo, iglesia. Quien Él sufrió, pero Él sufrió en una escala, una magnitud que ni tú y yo podríamos soportar. Sin embargo, Él preservó el gozo. Él preservó la esperanza en Dios. Y es un ejemplo para nosotros. Y así es nuestra esperanza y nuestras lágrimas, iglesia, que podemos ver la imagen de Cristo que también está esperando el día de su regreso, de nuestro regreso. Él va a limpiar todas nuestras lágrimas. Él nos va a traer gozo, va a cambiar esas lágrimas, esa tristeza en gozo, dice. Nos va a quitar el llanto, Cristo. Nos va a quitar las enfermedades. Eso es más que nada, eso es nuestra esperanza, iglesia. Y hay un propósito en este mensaje, en este día, que vamos a ser exhortados, que cada creyente será exhortado a ser pacientes hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Y el pasaje utiliza la analogía de un agricultor que está esperando pacientemente las lluvias para producir la cosecha. Es lo que está esperando este agricultor, esta persona que está sembrando. Su esperanza está en la lluvia. Su esperanza está en la lluvia temprana y tardía del Señor. Y esta paciencia se presenta como una respuesta a las injusticias y a las persecuciones que los creyentes estaban enfrentando en ese momento. O sea, Santiago trae una palabra de aliento, una palabra de alivio, una palabra de esperanza. ¿Por qué? Porque los pobres están siendo oprimidos, iglesia. Y tienen que entender, en momentos de opresión, en momentos de dificultades, tú necesitas una esperanza. Yo necesito una esperanza. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Quién es nuestra esperanza? Y Santiago anima a los cristianos a permanecer firmes y fieles, estableciendo sus corazones con paciencia, iglesia. ¿Por qué? Porque lo dijo al final. Porque la venida del Señor está cerca. Y esta venida del Señor se interpreta generalmente como un acto de juicio divino que traerá justicia y vindicación. Justicia y vindicación. Tú y yo seremos o estaremos vindicados, como vindicated en el Señor por ser fieles. ¿Sí? Por eso, Él nos va a levantar el Señor. Seremos glorificados con Cristo Jesús por la fidelidad. Pero Él nos da, aún Él nos da para ser fiel. La fidelidad no viene de ti, no viene de mí, viene del Señor. Y el pasaje busca que seamos consolados como creyentes. Ese todo es lo que Santiago quiere hablarnos. Que hay una esperanza que va a asegurar un alivio de tu sufrimiento y de mi sufrimiento en la venida de Cristo, iglesia. Y vamos a entrar ahora sí a la prédica. Esta fue la introducción, pero preparemos Santiago 5, 7 al 11, iglesia. Santiago 5, 7 al 11. Y la palabra del Señor comienza y dice: por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos con los otros, para que no sean juzgados, y que el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Todo esto nos habla Santiago. Y aquí vamos a ver 3 puntos, iglesia, hoy. En el versículo 7 al 8 vamos a ver paciencia en el proceso. Es lo que vamos a aprender. Paciencia en el proceso. Y el punto número 2, versículo número 9, fortalece tu corazón, porque nos dice, tenemos que fortalecer nuestro corazón. Y vamos a aprender cómo se fortalece el corazón. Y el punto número 3, del versículo 10 al 11, perseverar
o la perseverancia con propósito. Hay un propósito en perseverar. O sea, Santiago no nomás te dice, persevera para que perseveres, para que salgas triunfante. Hay un porqué, hay un gran propósito en donde tú y yo tenemos y vamos a salir triunfantes. Y lo vamos a aprender, iglesia. Vamos a preparar Santiago 5:7 para entrar a la exposición de esta mañana. Y comienza: por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Iglesia, Santiago menciona la palabra paciencia 5 veces en versículos 7 al 11. Eso quiere decir que hay una importancia. Cuando una palabra es repetida múltiples veces en unos versículos, eso es, ojo, pon atención, es tu highlight, es el tema, porque hay algo importante. Y aquí en estos versículos Santiago, quiere animar o está animando al pueblo de Dios que tengan paciencia. ¿Por qué? Porque están siendo oprimidos. Entonces te está diciendo, tengan paciencia. Yo sé que están sufriendo, yo sé que están siendo oprimidos, pero tengan paciencia. No sé si se recuerdan, hace 2 semanas que vimos que estos ricos ávaros estaban oprimiendo a los pobres. ¿Cómo? Les estaban robando sus tierras y no les pagaban su salario. Esa es una opresión grande. ¿Tú puedes imaginar ir a trabajar y que no te paguen por un mes? ¿Que no te paguen por 3 meses? Y luego el mismo dueño que no te está pagando te dice, te voy a comprar tu casa y para que no te vayas te la voy a rentar bien barata. Él fue el causante que te la quitaran. Él no está haciendo una buena obra. Y es lo mismo que está sucediendo allí en Santiago. Es exactamente lo que pasó allí. Y hoy hay algo especial que Santiago quiere enseñarnos a nosotros de la paciencia, especialmente en momentos de aflicción. Momentos de aflicción, iglesia. Ahí es en donde realmente la vamos a necesitar. O ahí es donde realmente va a brillar esa paciencia o esa fe en nuestras vidas. Y en estos versículos somos llamados, iglesia, a una paciencia. Pero hay algo importante aquí. Una paciencia con fecha de límite. O sea, hay límite. Eso es bueno. Eso es absolutamente bueno. ¿Por qué? O sea que tenemos que ser pacientes, pero no toda una eternidad. Eso es lo bueno. La paciencia es buena, pero Santiago dice, no va a ser eterna. No tiene que ser toda tu vida. No es toda una eternidad. So, relax. No es para siempre. Y esos son buenos, es un buen punto. ¿Por qué? Porque Santiago nos dice que seamos pacientes, pero hay aquí un límite. Dice, hasta la venida del Señor. Hasta allí. Ya no necesitas la paciencia después de ese acto. Solamente hasta que venga el Señor. Ahí es cuando ya la paciencia no será necesaria. Porque estaremos con el Señor. Pero tenemos que resistir hasta la venida de Cristo. Eso sí tenemos que resistir, iglesia. Pero hasta que Él venga. Hasta que estemos cara a cara a Él. Hasta que Él venga a rescatar a su iglesia, hasta allí la paciencia se va a agotar. También nos dice que seamos como el labrador, porque eso lo habló de la lluvia temprana y tardía. Y nos dice que seamos como el labrador porque Él demuestra la paciencia hasta ver el fruto de su tierra. Él es paciente y está esperando ese fruto. Ahora, ¿qué nos quiere enseñar Santiago con este labrador? Con esta persona que está esperando la lluvia tardía y la lluvia temprana. ¿Qué ejemplo hay allí para nosotros que estamos aquí hoy? Hay grande ejemplo aquí. Santiago nos dice que seamos pacientes hasta la venida del Señor, pero luego nos da una imagen de cómo debemos ser pacientes. Me encanta Santiago porque no más te dice, sea paciente, ama, perdona. No, te da la receta de cómo ser paciente, de cómo perdonar, de cómo amar. Y hoy vamos a ver cómo debemos ser pacientes a través de esta ilustración. Y nos da esta imagen perfecta del agricultor que espera la cosecha. Esa es la imagen perfecta. ¿Por qué? Porque por un lado vemos que el agricultor pone toda su confianza ¿en qué?
en los recursos de Dios. Ahí está su confianza en Dios, en toda la provisión de Dios. Toda la fe de este agricultor está en algo, iglesia, en las lluvias, en nada más. No está en la tierra, no está en la semilla, está en las lluvias. ¿Por qué? Porque ellas son las que van a traer la cosecha. Sin la lluvia no hay cosecha. No me importa si tienes semilla orgánica, si tienes la mejor tierra, si has quitado todas las hierbas. Si no hay lluvia, no hay cosecha. Y este agricultor lo sabe. Y este agricultor espera con ansias, iglesia. Espera con ansias las lluvias tempranas y tardías. Ahora, ¿por qué Santiago dice tempranas y tardías? ¿Qué me importa si son tempranas y tardías? Nos debe importar porque hay un porqué. Cada palabra que Santiago pone aquí hay un porqué, hay una razón, iglesia, y la tenemos que entender. ¿Por qué Santiago dice que el agricultor está esperando con ansias lluvia tardía y temprana y tardía? Vamos a ver la iglesia. Primero, las primeras lluvias, iglesia, son bien importantes. ¿Por qué? Porque las primeras lluvias son las que inician el crecimiento de la cosecha. Es el inicio de la cosecha, permitiendo que la semilla brote y que experimente un crecimiento inicial. Es lo que hacen las lluvias tempranas, iglesias. Las lluvias tardías son importantes también, igual que las tempranas. ¿Por qué? Porque las lluvias tardías es lo que va a facilitar que haya cosecha, que haya grano. Si solamente hay lluvia temprana y no hay tardía, se quedó la cosecha en miniatura y luego se muere. Pero la lluvia tardía viene y ayuda a que el grano salga, haya cosecha, haya fruto, haya un resultado en esa espera, en las dos temporadas. El punto de Santiago es que el ciclo completo de la cosecha madura, ¿sí? La cosecha madura y productiva es algo por lo cual el agricultor debe esperar con paciencia y perseverancia. Tiene que esperar. No le queda otra opción a este agricultor. He needs to wait. Tiene que esperar para el tiempo de Dios. Y Santiago, iglesia, nos quiere recordar a nosotros, a su pueblo, al pueblo de Dios, que hay una esperanza, iglesia. Que Dios no se ha olvidado de ti y no se ha olvidado de mí. Y es la esperanza que le quiere dar al pueblo en ese momento. Porque están siendo oprimidos, están sin esperanza. Y quiere animar en el poder de Dios, no en el poder de ellos. Habla de estas lluvias porque está hablando del poder de Dios. Y nos quiere animar y nos quiere recordar que nuestro Dios poderoso, Él está allí. Él no se ha olvidado. Y nos quiere también recordar que Dios tiene un premio, iglesia. Esto es lo más importante. Es que Dios tiene un premio para cada uno de sus hijos y sus hijas que esperan pacientemente. Que esperamos pacientemente. Pero iglesia, hay un problema. Somos seres humanos. Y dentro de las aflicciones, tal vez tú y yo, en momentos de aflicciones, nos podemos convertir en personas vengativas. Puede suceder. Nos podemos convertir en personas amargas, personas resentidas o personas que nos quejamos, quejumbres. O me pasa solamente a mí, iglesia. Porque veo que me están viendo como, eso nomás eres tú, pastor. Yo creo que nos ha pasado a todos. Hasta el más santo de santos. Esto nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque somos humanos, iglesia. Pero lo que Santiago no quiere es que permitamos. Tú y yo no podemos permitir de llegar a perder la confianza en Dios. Es lo que Santiago les quiere decir. A pesar de, no pierdas tu confianza en Dios. No pierdas confianza en su provisión. No pierdas confianza en su justicia divina. Que eso no sea motivo de alejarnos de Dios. Las aflicciones, los momentos difíciles, cuando no nos salen bien las cosas, que no sea momento de alejarnos.
Por eso está enfatizando todo esto. Tenemos que quitar nuestra mirada de todo lo malo, iglesia. Quita tu mirada de todo lo malo y debemos fijar nuestros ojos en una esperanza, iglesia. Pero es una esperanza nomás. Y nuestros ojos deben estar fijados en Cristo Jesús, el único que ofrece la esperanza real, la esperanza viva, iglesia. Y la palabra paciencia en su contexto original habla de un sufrimiento injusto. En el griego se llama macrosumeo y es la perseverancia en la expectativa de la venida de Cristo. Esa es la palabra paciencia que está usando aquí Santiago. No es como, ser paciente, mijo. No. Esta palabra paciencia habla de la esperanza en Cristo Jesús, que espéralo a Él. Pon tu esperanza en Él, pon tu esperanza en su venida. Él va a venir. No pierdas tu enfoque en eso. Es lo que Santiago nos quiere decir. Y al estar conscientes, iglesia, del regreso de Cristo y la cercanía de su regreso, esto debería producir en nosotros un cambio, iglesia. Un cambio en tu rostro, un cambio en tu actitud, un cambio en la tribulación debe venir en nosotros, iglesia. Esto debe apagar los sentimientos de ira. Debe apagar todo lo malo en nosotros y debe producir una firme esperanza triunfante en Cristo Jesús. En su venida está nuestra esperanza. Y ser paciente habla de que tú y yo estemos fijos en momentos difíciles, que estemos postrados con madurez en Cristo Jesús en tiempos de dificultad, iglesia. Y al estar soportando las injusticias podría parecer una eternidad. ¿Cuánto no nos ha pasado eso? Que estamos esperando la respuesta de Dios y parece que son años y meses y siglos y apenas fue ayer que oré. Pero como mi necesidad es tan grande, yo creo que Dios trae lluvia tardía, que Dios no está trayendo lluvia temprana. ¿Por qué? Porque mi expectativa está a mi tiempo y a mi propósito. Y Santiago quiere que cambiemos todo eso, iglesia. ¿Sí? Al estar soportando estas injusticias, creemos que estamos pasando una eternidad. Pero llegará el fin del abuso, iglesia, garantizado. Está garantizado. En la repentina llegada de Cristo hay la justicia divina que va a poner todo en orden. Todo este caos, todo lo que está sucediendo, todo lo malo que está en tu vida, ten la seguridad que la venida de Cristo pondrá final a este caos, pondrá final a tu sufrimiento, pondrá final a tus injusticias. Pero todo es a su tiempo, iglesia. Y debemos ser recordados, iglesia, que la venganza es de Dios. Tú no eres la persona que debes vengar. Yo no soy el que venga, sino en su regreso, Él va a vengar con su justicia. Romanos 12:19 nos dice: amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿De quién es la venganza? Es de Dios. ¿Y qué es su venganza? La ira. Su ira es la venganza. Deja que Dios se encargue de todos aquellos que están abusando de ti. Dios lo va a hacer, iglesia. Y tú y yo tenemos que aprender a ser pacientes, al igual que el agricultor. Él sabe que tarde o temprano caerá lluvia. Él sabe que va a llover. Él sabe que su semilla va a producir cosecha. No sabe cuándo, pero él confía en la provisión de Dios que va a llover. Esa es su confianza. Igualmente, iglesia, debemos confiar en el tiempo de Dios. Dios ha determinado el momento para cada uno de nosotros, para todo lo que necesitamos, para todo lo que queremos. Dios tiene un tiempo perfecto, iglesia. Pero con paciencia debemos esperar el galardón final, iglesia. Esa es nuestra esperanza, el galardón final.
Y no podemos dejarnos llevar por las circunstancias de abuso o de malos tratos. No dejes que esas circunstancias en tu vida te borre el premio final. Ese galardón que Dios pondrá sobre nosotros. Esa corona de la vida, iglesia. Ese es nuestro galardón final. Y con paciencia debemos esperar ese galardón, iglesia. Dios a su tiempo pondrá todo en su lugar. Y no podemos caer en el pecado de esa venganza, iglesia. No dejes caer en eso. No dejes que tu corazón se amargue. O tal vez no es venganza, iglesia. Tal vez podrías caer en el resentimiento. Resentimiento con Dios o resentimiento con otras personas. O podrías caer también en la envidia, porque también nos dice no hables mal de los hermanos. Y nuestro resentimiento o nuestros malos momentos o nuestras malas cosas que suceden nos pueden llevar también a hablar mal de aquellos que están prosperando también. Porque tú ves que te está yendo mal, yo veo que me está yendo mal y yo veo que estos están súper bien. Puede crear resentimiento en mi corazón para juzgar de ellos, para hablar mal de ellos. Y Santiago dice, no hables mal de nadie. Ese no es tu lugar, no es mi lugar. Si Dios les ha dejado prosperar, gloria a Dios. Pero no podemos envidiar, no podemos nosotros hablar mal de ellos, llegar en ese resentimiento. Y Dios quiere, iglesia, que tú y yo vivamos en regocijo. Es lo que nos dice su palabra. Y eso es lo que exactamente deberíamos hacer tú y yo. Vivir en ese regocijo. ¿En qué? Porque nos regocijamos en las promesas de Dios. Ese es nuestro regocijo. Sus promesas, su venida, su rescate es motivo de celebración. No lo que te está pasando, no lo que me está pasando a mí. Eso déjalo a un lado. Hay cosas mayores, cosas grandes. El agricultor sabía que habían diferentes temporadas del clima. Fíjate, ojo en esto. El agricultor sabía que venían temporadas diferentes. Lluvia tardía, lluvia temprana. Pero, iglesia, mientras que él esperaba la cosecha, mientras que él esperaba las lluvias, había sol. Había sol fuerte, habían tormentas, habían viento, iglesia. Todo esto que podría perjudicar la cosecha, pero no le perdía la esperanza. Él no perdía su enfoque, decía, va a llover. No me importa que el sol esté quemando ahorita, no me importa la tormenta, no me importan los vientos. Lo que yo sé es que Dios me prometió y va a haber cosecha. Va a haber cosecha. La cosecha tendrá un futuro. Iglesia, lo mismo contigo, lo mismo conmigo. Todo lo que está sucediendo en este mundo nos está borrando la esperanza, nos está removiendo los ojos de la cruz, de la esperanza viva y eficaz. Santiago dice, ¿te estás olvidando que vas a cosechar? ¿Te estás olvidando del galardón, del premio final, del rescate final? Ese es motivo de celebración, iglesia. Dentro de la tribulación. Lo vimos al principio de Santiago. Las pruebas son ¿para qué, iglesia? Para fortalecer mi fe. Para que crezcamos más en fe, iglesia. Y acordémonos, iglesia, que Cristo viene pronto. Esa es nuestra esperanza y nuestra única esperanza. Y eso es lo que nosotros deberíamos mantenernos firme en esa fe. Pero hay algo aquí importante que nos dice Santiago, iglesia. Nos dice que para que podamos soportar, que para que podamos ser firmes, dice, tenemos que fortalecer nuestros corazones. Ahí viene la diferencia, iglesia. Santiago 5:8 nos dice, sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones para que la venida del Señor esté cerca, iglesia. Santiago nos repite las instrucciones de ser paciente, pero esta vez le agrega un mandato, iglesia. Hay un mandato y dice, fortalezcan sus corazones. Es un mandato, no es una opción, no es un deseo. Él te está dando un mandato porque es la única forma que tú y yo vamos a ser pacientes. Es la única manera que vamos a perseverar.
Mira, la Nueva Versión Internacional dice, manténganse firmes y aguarden con paciencia. Lo que dice la Nueva Versión Internacional. Santiago sabe, iglesia, que si tú y yo intentamos sobrellevar estas cargas con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio entendimiento, con nuestra propia paciencia, tú y yo vamos a ser derrotados. Tú y yo no vamos a salir triunfantes en esto. En esta pelea habrá un ganador y no seremos nosotros. Porque nuestro corazón no está fortalecido. Porque nuestra esperanza no está en Cristo Jesús. No vamos, tú y yo, nos vamos a debilitar porque queremos solucionar las cosas a nuestra manera. Y Santiago dice, déjasela a Dios. No está en tus manos. Y así como fortalecemos nuestros cuerpos para desafiar, muchos que van a ir a correr el 1K, el 5K o quieren prepararse, ¿qué hacen, iglesia? Todos los días temprano van y corren, preparan, corren media milla y corren 2 millas y corren otra milla y se preparan 1 mes, 2 meses porque quieren ganar o mínimo quieren quedarse en la carrera. Y lo mismo nosotros. La única forma que tú y yo nos preparamos para esta pelea es fortaleciendo nuestro corazón en la esperanza de la venida de Cristo Jesús, iglesia. No hay otra manera que tú y yo. Y esta expectativa nos permite enfrentar las pruebas de hoy con la certeza de una restauración completa, iglesia. Seremos restaurados completamente. Y al mantenernos firmes en la fe, hallamos la fortaleza, ¿para qué? Para superar cualquier adversidad, iglesia, cualquier situación, pero confiando en qué? Confiando en el regreso, en la promesa de Cristo Jesús, que Él regresa. Eso es tu energy drink, si podrías decirlo de esa manera. Eso es lo que debería mantenerte a ti avivado, fortalecido, levantado, caminado, la esperanza en Cristo. No la esperanza en el gobierno, no la esperanza en el mundo, iglesia. El gobierno está perdido, iglesia. Y oren por él. No dejen de orar por su gobierno. No dejen orar por el presidente. Oren, oren, oren. Sin embargo, está torcido. Y por eso Santiago dice, tu esperanza no está en nadie más que en Cristo Jesús. Es lo que Él quiere. Tú y yo debemos ejercer la fe activamente, iglesia. Que no dejemos que las circunstancias negativas nos pongan o nos hagan perder el enfoque del regreso de nuestro Señor, de las promesas de nuestro Señor. La esperanza en el regreso de Cristo debe alentarte a ti y a mí. Debe traernos una paz, debe traernos una tranquilidad que nada ni nadie podrá robarnos. Nadie puede robarte la paz de Dios. Nadie. Hebreos 6, 18 al 19 dice, a fin de que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como ansia del alma una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo. ¿Quién está atrás del velo, iglesia? Cristo Jesús. Él es tu ancla, Él es tu esperanza. Y dice, Dios no miente. Dios no te ha mentido, iglesia. Nuestra esperanza está en el cielo. Cristo Jesús está detrás del velo. Hebreos 10, 36, 37 dice, porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Wow, iglesia, wow. Esto es hermoso, iglesia. Esto es hermoso escuchar la palabra de Dios y su afirmación que su promesa será efectiva, iglesia. Dice, tarde o temprano vendrá, como la lluvia tardía, como la lluvia temprano. No sabemos cuándo, pero va a venir. Y tu esperanza está anclada en eso, iglesia. Esperar pacientemente no es opcional.
La paciencia, la resistencia, la firmeza es necesaria, iglesia. Es necesaria. Los justos se rinden a un Dios justo. Confían en Él y son fortalecidos ¿por quién, iglesia? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. En este mundo malvado, tú y yo somos llamados a ser pacientes. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios cumplirá sus promesas. El pueblo de Dios se mantiene firme a pesar de, iglesia. A pesar de. Estamos comprometidos con un Dios que tiene el control sobre este mundo. Pon tu esperanza en Él, iglesia. Los malvados pueden prosperar. Los malvados van a prosperar. Pero el Señor está cerca. Y su tiempo pronto habrá de terminar, iglesia. Eso también lo garantizo. El tiempo de ellos, 1 Pedro 5:10, mira lo que dice. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, porque es poco comparado a la eternidad, después que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Iglesia, ¿qué más esperanza quieres? Iglesia, tenemos que aguantar, iglesia. No sé cuánto tiempo. Yo no soy un profeta, yo no soy un apóstol que ellos supuestamente saben el tiempo y hay calendarios. Yo no sé, ni Cristo lo sabe, pero ellos sí lo saben. Lo que yo sí te puedo decir es que aquí dice que vendrá a su tiempo. Es una promesa, Él viene. Lluvia tardía, lluvia temprana, yo no lo sé, pero que viene, viene, iglesia. Mateo 24:36 dice: pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Pero los profetas sí lo saben. Mateo 25:31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces Él se sentará en el trono de su gloria, iglesia. Cada creyente debe estar preparado para el regreso del novio, iglesia. Mateo 24, 42, 44 dice: por tanto, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero entiendan esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entraran en su casa. Por eso, también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensen vendrá el Hijo del Hombre, iglesia. Wow. Esa es mi esperanza viva, iglesia. Yo no tengo otra esperanza. Acabamos de ver versículo 7, que nos dice que debemos estar preparados para el regreso de Cristo. Punto número 2, dice que debemos ser fortalecidos, que debemos fortalecer nuestro corazón en el versículo 8. Y el versículo 9 nos dice que no nos quejemos de las circunstancias ni de las personas, ¿correcto? Ahí vamos. Vemos esto en el 9. Dice: hermanos, no se quejen unos con otros para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. ¿El juez? ¿Quién es el juez? Cristo está en las puertas. Está preparado. No te dice cuándo, pero nos dice, está a las puertas. Y estamos acostumbrados, iglesia, a quejarnos. Nos quejamos por falta de sueño, nos quejamos porque estamos cansados, nos quejamos porque estamos bajo estrés, nos quejamos por la opresión, nos quejamos por el trabajo, no queríamos trabajo, queríamos trabajo, oramos por trabajo, pero ahora hay mucho trabajo y ahora ya no quiero tanto. O sea, puras quejas. Esa es nuestra vida. Quejumbres, es lo que somos. Y si alguien en el trabajo o en la iglesia nos arruina el día, tú y yo automáticamente nos quejamos. Puras quejas. Y muchas veces nos desahogamos
sobre aquellos que amamos, ¿correcto? Vas con una persona, "Ay, esto me pasó", le quejas sobre el hombro, estás dándole todos tus testimonios, toda tu tristeza, que él también se pone a llorar contigo, ya tanta tristeza. Pero buscas a alguien que te sientes tú confiable, alguien a quien amas. Y es típico de Santiago señalar que un corazón desordenado conduce a una lengua desordenada. ¿Se acuerdan lo que hemos hablado? Nuestra lengua puede encender un bosque. Hay un gran problema cuando juzgamos. Santiago nos dice aquí. Número 1, dice que al juzgar estamos tomando lugar de Dios, tú y yo, cuando juzgamos. Número 2, si juzgamos seremos juzgados por Dios. Wow, ¿sí lo entendimos? Es decir, que hay consecuencias, iglesia. Y esto es lo que nos dijo en el versículo Santiago 4, 11 al 12 hace un par de semanas. Y se los voy a leer. Mira lo que nos dijo. Dijo: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? ¿Se recuerdan? Nosotros no somos nadie para juzgar, es evidente, es evidente. Pero sin embargo lo hacemos, se nos hace fácil, juzgamos. Y lo hacemos sin pensar muchas veces. A veces lo hacemos, podríamos decir, sin malicia. Pero el problema es que nos olvidamos de las consecuencias que trae estas acciones de juzgar. Y también nuestro Señor Jesús dijo, mira lo que dijo en Mateo 7:11, dice: no juzgan para que no sean juzgados. Es palabra de Cristo. Hay consecuencias severas en la acción de juzgar, iglesia. Recordemos lo que le hacemos a otras personas es como hacérselo a Dios. ¿Por qué? Porque todos son portadores de su imagen. Y no digo que todos son criaturas de Dios. Estoy diciendo que todos somos hechos a la imagen de Dios, criados por Dios. Es muy diferente a una criatura. Sin embargo, al hacérselo a ellos es hacérselo a Dios. Entonces, no podemos permitir que el enojo saque lo peor de nosotros, porque sí nos ha pasado, iglesia, y puedo confesarlo desde aquí. Es fácil decirlo, sí me ha pasado, más de lo que quisiera yo que me pasara. Y sí me pasa, iglesia. Y no lo digo con dignidad o con tanto orgullo, yo lo digo con tristeza. Pero debemos nosotros recordarnos, iglesia, que somos hechos por las manos de Dios, que somos portadores de su imagen. Y no podemos permitir, Señor, nosotros permitir que hablemos mal de los demás, que juzguemos a los demás, que critiquemos a los demás, porque, iglesia, seremos culpables ante Dios. Tenemos que dar la misma misericordia que tú y yo recibimos. ¿Y qué dice Santiago? Si no juzgas, no serás juzgado. Es decir, que no recibiremos el juicio de Dios. Y va en la misma línea, porque hace un versículo que dijo: nuestra esperanza es la venida de Cristo Jesús. Y está hablando de la misma venida, pero está hablando de un juicio. Y si te lo quieres evitar, ¿qué dice? No juzgues, no hables, no critiques. Santiago 2:13 nos dice: porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Wow, ¿sí entiendes? La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Por qué? Porque si tú no juzgas, tú demuestras misericordia, Dios no te juzga y Dios demuestra misericordia a tu vida. ¿Sí ves la diferencia, iglesia? No debemos juzgar porque el juez está a la puerta. Es recordatorio que Cristo viene pronto. El Mesías vendrá para dar lo merecido a los injustos, a los justos, nos dará nuestra recompensa, iglesia. La queja es algo que no le agrada a Dios. Él está totalmente en contra de esta queja. Mira lo que dice Mateo 5:22. Pero
Yo les digo que todo aquel que está enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Está hablando de juzgar, de criticar. Mateo 12:36 dice: pero yo les digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Iglesia, debemos orar sin cesar, ponernos de rodilla, pidiéndole a Dios paciencia necesaria para resistir el ataque. Orar para que podamos demostrar total confianza en el regreso de Cristo Jesús y que al final juzgará a quien Él halle culpable. No a quien halles tú culpable, al que yo halle culpable, el que Dios, el que Cristo Jesús halle culpable, Él los va a juzgar. Y Santiago nos sigue animando en el verso 10-11 para terminar. Nos anima con la vida de Job, iglesia. Y Santiago dice, del 10 al 11, dice: hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. ¿Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor? Que Él, Señor, es compasivo, es muy compasivo y misericordioso. Iglesia, somos llamados a tomar el ejemplo de los profetas, primeramente que sufrieron en sus aflicciones, pero se mantuvieron fieles. Tú estás llamado a mantenerte fiel en toda aflicción. Ellos demostraron perseverancia, fueron fortalecidos en la fe, por la fe, y no se dejaron vencer por el sufrimiento, por el problema, por lo que está sucediendo. Y Job perdió toda su familia, iglesia. Perdió todo su dinero, todas sus propiedades, aún su salud. Pero ¿qué pasó? Perseverancia, y salió victorioso. Hubo victoria en él, porque Dios lo fortaleció. Los profetas de antes, iglesia, sufrieron, y no fue cualquier sufrimiento, iglesia. Tu sufrimiento y mi sufrimiento no se compara nada a lo de Job. No hablemos ni de los demás profetas, ni a los mártires. Hablemos de Job. ¿Tú crees que tu desempleo es igual de sufrir como Job? ¿Tú crees que tu dolor de espalda es igual que sufrir que Job? ¿Tú crees que porque hayas perdido tu casa, tu carro, es sufrir igual que Job? ¿Tú crees que porque estás en la bancarrota es igual sufrir como Job? Yo no lo creo, iglesia. Yo he perdido mi trabajo y nunca se comparó al sufrimiento de Job, ni así. Nada que ver, nada que ver. He estado enfermo, nada que ver, nada. Sería un pecado quejarme ante Dios. Si Job no se quejó, iglesia, ¿quién somos nosotros para hacer quejumbres? ¿Quién somos nosotros para reclamarle a Dios? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo esto? Señor, ¿por qué mi salud? ¿Por qué? Job no lo hizo, iglesia. Debemos enfocarnos en esa cruz. Iglesia, recuerda que nuestra debilidad somos fuertes en Cristo Jesús. Somos fuertes en Él. Y todos los que padecen sufrimiento para la gloria de Dios serán, ¿qué? Bendecidos, dice. Se acabará. Y la confianza de Job en Dios fue lo que lo fortaleció a él. Fue lo que le dio perseverancia a él. Fue lo único. Él no renunció, sino su fe se incrementó. Nunca renunció a Dios, iglesia. Nunca huyó de Dios. En medio de las tormentas, tú y yo tenemos y vamos a madurar. Vamos a ser fortalecidos, vamos a ser perfeccionados, iglesia. Y ahí es donde tú y yo reconocemos la misericordia de Dios. En esos momentos de dificultad, en esos momentos de desesperación, en esos momentos que no tenemos nada, el amor de Dios brilla más que nunca. Su misericordia brilla más que nunca, iglesia. Porque estamos aquí y hay una esperanza viva y eficaz, iglesia. Y tu compromiso y la compasión tuya debe ser evidentes. Porque la compasión y el compromiso de Dios es evidente con nosotros. Es evidente. Nosotros vamos creciendo en fe.
Nosotros vamos siendo fortalecidos en fe. Iglesia, nuestro sufrimiento no se compara ni se comparará a los profetas. Ellos sufrieron por predicar la verdad. Ellos sufrieron por creer en el evangelio. Tú no estás sufriendo por eso, iglesia. Nuestro sufrimiento no se compara ni se comparará. Iglesia, tú y yo somos llamados a ser fieles en toda circunstancia. Tener dinero o no tener dinero, tener salud o no tener salud, iglesia. Cuando nos vaya bien, cuando nos vaya mal, cuando pierdamos todo. Somos llamados a ser fiel. Tenemos que seguir la voluntad de Dios y no tirar la toalla. Tenemos que aferrarnos a Cristo. Tenemos que vivir conforme a la voluntad perfecta de Dios. Cuando la gente te maltrate, cuando hable mal de ti, cuando quieras renunciar a Cristo, acuérdate que Él ya preparó un camino para ti y para mi iglesia. Ellos sufrirán, te lo garantizo. Todas las injusticias, todos los injustos, todas las calumnias, todo el mundo que abusó de ti, sufrirán consecuencias, iglesia. Tú deja que la mano de Dios haga lo que debe hacer. Vamos a ponernos de pie, vamos a alabar al Señor para prepararnos para la mesa del Señor.